Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Así las cosas, les cuento que ya cerraron las operaciones en las bolsas internacionales y vamos a ver cómo finalizó la jornada de Wall Street. Así las cosas, les comento que el Dow Jones de Industriales tuvo una caída del 0,20% hasta las 48.367 unidades. Por su parte, les comento que el Standard & Poor's también bajó un 0,14% hasta las 6.896 unidades y el Nasdaq Composite también finalizó en rojo con una caída del 0,24% hasta las 23.419 unidades. En el mercado amplio de Standard & Poor's 500 se mantuvo cerca de la línea plana, al igual que el Nasdaq Composite y el promedio industrial Dow Jones. Los tres principales promedios vienen de una sesión con pérdidas liderada por la caída en el sector tecnológico. Nvidia cayó más del 1% en la jornada anterior y Palantir Technologies, otro actor en el sector de la inteligencia artificial, perdió un 2,4%. Dicho esto, esos nombres y otros del sector como Advanced Micro Device siguen siendo grandes ganadores este año. Nvidia ha subido un 39% en el periodo, mientras que Palantir y AMD han subido un 143% y un 78% respectivamente. Los avances en inteligencia artificial deberían continuar en el nuevo año, según Bill Northey de US Bank Asset Management, quien citó los fundamentos que sustentan la tecnología y el desarrollo del centro de datos. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUAM, iniciando con la Bolsa de Valores de Colombia. Les comento que la Bolsa de Valores de Colombia cerró a la baja, el MSCI Colcap cayó 1,90% y el Colir tuvo un descenso del 1,81%. Respecto a las acciones, la que más subió fue la de ENCA con 2,01%, en segundo lugar está Ecopetrol con 1,36%, y respecto a las acciones que más cayeron fue la de Grupo Sura, lidera la caída con 5,26%, en segundo lugar aparece Corfi Colombiana con un descenso del 4,20%, y en tercer lugar está la de Preferencial da Vivienda con un descenso del 4% en la jornada de martes 30 de diciembre. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios confirmó la sanción impuesta al productor comercializador de gas natural Canacol Energy por un valor de 600 millones de pesos tras comprobar el incumplimiento de la regulación aplicable al servicio público domiciliario de gas combustible. Según la entidad, la empresa está dedicada a la exploración y producción y comercialización de hidrocarburos y tiene sus principales actividades en los departamentos de Córdoba y Sucre. Además, explicó que la investigación permitió establecer que la compañía vulneró lo dispuesto en el artículo 8 de la resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas al reportar de manera incorrecta en el sistema electrónico de gas la información relativa a la fecha de suscripción y a la modalidad contractual de los contratos de suministros de gas natural suscritos entre junio de 2022 y julio de 2023. Dicho reporte no cumplió los criterios de veracidad, suficiencia, claridad y verificabilidad exigidos por la regulación. La Superintendencia de Servicios resolvió el recurso de reposición interpuesta por la empresa contra la sanción aplicada mediante la resolución del 6 de junio del mismo año, decisión que quedó en firme. En noviembre de 2024, Canacol aseguró que en relación con las afirmaciones publicadas el día 5 de noviembre de 2024 por el medio alternativo Primera Página, donde además se vuelve a aludir erróneamente a presuntas investigaciones mediante una interpretación incorrecta de las palabras del ministro de Minas y Energía, también se menciona un bajo porcentaje de producción de gas disponible para la venta. Al respecto, Canacol aclara que esta situación se debe exclusivamente a que la mayor parte de su producción ya está comprometida mediante contratos en firme. Este enfoque comercial refleja una estrategia sólida de compromisos de suministros a largo plazo con el mercado colombiano. Esto fue lo que dijo Canacol en su respectivo momento y hoy confirma lo que sucedió el 5 de noviembre del 2024, dicho por Primera Página. Ahora vámonos con Chile. La Bolsa de Santiago de Chile
El IPSA, que es el índice de precio selectivo de acciones, tuvo una caída del 0,38% hasta las 10.481 unidades. Y en las noticias chilenas les comento que Inversiones Odisea, el family office vinculado a la familia del fallecido exmandatario chileno Sebastián Piñera, concretó su salida definitiva de la organización Terpel mediante una transacción en la Bolsa de Valores de Colombia. La operación consistió en la venta de 7.844.334 acciones, lo que representaba el 4,32% del capital social de la distribuidora de combustibles. Con el movimiento, Odisea deja de ser el segundo máximo accionista de la compañía colombiana, cerrando un ciclo de inversiones de más de una década en uno de los activos más dinámicos del sector energético regional. Al cierre de 2025, las acciones de la compañía han alcanzado niveles máximos, registrando un rendimiento anual superior al 53% en el índice Colcap. Para los inversionistas, el atractivo de Terpel se ha visto reforzado por proyecciones que estiman dividendos de aproximadamente 1.385 pesos colombianos por acción para el ejercicio 2025, lo que equivale a un retorno por dividendos cercano al 14%. Esta liquidez y el precio al alza facilitaron una salida estratégica para el grupo chileno en un momento de optimización de mercado. La desinversión de la familia Piñera en Colombia no es un evento aislado, sino que forma parte de una reestructuración patrimonial profunda iniciada tras el fallecimiento de Sebastián Piñera en febrero de 2024. Durante 2025, Inversiones Odisea ha ejecutado un plan de venta de activos en diversos países latinoamericanos, buscando reducir su exposición al riesgo regional y consolidar liquidez. Esta tendencia coincide con decisiones corporativas de la propia Terpel, que en septiembre de 2025 vendió sus activos en Perú a las firmas Esti y Primax como parte de un plan de enfoque en sus mercados más rentables. Y ahora vámonos a Perú. Vámonos con la Bolsa de Perú y su comportamiento este martes 30 de diciembre. El MSCI Nuam Perú General tuvo un ascenso del 1,12% hasta las 43.796 unidades. Por su parte, el MSCI Nuam Perú Select tuvo una subida del 0,92% hasta las 1.140 unidades. La sala especializada en protección al consumidor del Indecopi ordenó a Alfinbanco la restitución de 264.179 soles a un usuario tras determinar la responsabilidad de la entidad en la ejecución de transacciones financieras no autorizadas. La resolución emitida en segunda y última instancia administrativa confirma que el banco vulneró los derechos establecidos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor al no garantizar la seguridad de sus canales digitales y permitir la apertura irregular de productos financieros. El monto a devolver, superior al $250,000 de soles, integra el capital de 27 operaciones desconocidas por el cliente, además de las comisiones bancarias aplicadas, el impuesto a las transacciones financieras y los intereses legales devengados desde el momento de los cargos. Adicionalmente, Indecopi impuso una multa administrativa de 22,63 unidades impositivas tributarias que asciende a aproximadamente 120.070 soles. Esta penalidad se suma a un antecedente previo de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales que sancionó a la misma entidad por el uso indebido de información de ciudadanos. La investigación técnica concluyó que Alfinbanco incurrió en métodos comerciales coercitivos y falta de idoneidad en el servicio. La entidad creó 5 cuentas de ahorro sin consentimiento del usuario y permitió la modificación del correo electrónico registrado en la banca móvil sin protocolos de validación adecuados. Muchas gracias a todos nuestros televidentes. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Primera Página Televisión, el canal de los negocios, pero no me voy sin antes dejarlos con este análisis económico. Hola, soy Diego Ceballos, gerente general de Santander Asset Management, y los invito a hablar de inversiones en este Coffee Break. Banco Santander presenta Coffee Break, un espacio para hablar de inversiones. Mercado con resultados mixtos, ante incertidumbres de índole gubernamental y económicas. Noviembre fue un mes de resultados neutrales para los mercados financieros globales, marcado por la escasa información económica proveniente de Estados Unidos.
Si bien el gobierno estadounidense retomó su funcionamiento normal durante la segunda semana de noviembre, aún se sienten las consecuencias con pocos o nulos datos económicos correspondientes al mes de octubre. Otro factor relevante para mercados fue la discusión en torno a si las empresas tecnológicas se encuentran o no en una burbuja, dadas sus actuales valorizaciones. Esto generó caídas durante noviembre, debido a estos temores. Sin embargo, tras la publicación de positivos resultados por parte de grandes compañías, las bolsas lograron recuperarse. Por su parte, la Reserva Federal redujo su tasa de referencia en 25 puntos base, llevándola al rango de 3,5 a 3,75%. Si bien esta decisión era esperada por el mercado, existían dudas respecto a su concreción, especialmente por la falta de datos oficiales producto del cierre gubernamental. La inflación de noviembre sorprendió fuertemente a la baja, ubicándose en 2,7% en su vista de 12 meses y bajo el 3,1% esperado. Sin embargo, la falta de datos por retrasos en la toma de precios obliga a esperar para confirmar si la menor inflación es una tendencia. El escenario actual es constructivo para activos de riesgo, pero con especial enfoque en aumentar la diversificación vía la selectividad. Hemos observado cómo los principales bancos centrales del mundo han ido adoptando una política monetaria menos restrictiva. En general, la inflación ha ido cediendo y las expectativas de crecimiento global para el año 2026 se han mantenido en niveles similares a los de 2025, pese a las incertidumbres vividas este año. Nuestro escenario central actual considera que el mercado laboral se irá estabilizando de manera paulatina, mientras la inflación continuará convergiendo, con un consumidor estadounidense aún resiliente. En este contexto, la inversión se mantendría sólida, impulsando la economía global. La combinación de factores presentes en el escenario actual configura un panorama interesante para los activos de riesgo. No obstante, es necesario mantenerse atentos a los riesgos que puedan surgir. En este entorno, consideramos clave apoyarse en soluciones de inversión alineadas con el perfil de riesgo y el plazo de inversión de cada inversionista, que además permitan beneficiarse de una gestión activa por parte de nuestros expertos, quienes realizan ajustes a los portafolios adecuándolos siempre a las condiciones actuales. Renta fija local, acercándose a un escenario de tasas base neutrales. En el plano local, el Banco Central de Chile redujo la tasa de política monetaria a 4,5%, en línea con una desinflación que empieza a permear con mayor claridad. Con esto, la tasa de instancia se acerca a niveles neutrales, los que deberían alzarse durante el 2026. El tramo corto de la curva debería permanecer anclado, mientras que los plazos medios y largos seguirán expuestos a movimientos de empinamiento ante cambio en las primas por plazo o escenarios que afecten la percepción global de riesgo. En instrumentos en UF, los retornos futuros dependerán más del riesgo que de potenciales ganancias de capital, tras un 2025 marcado por caída de tasas ya incorporadas en precios. Mantenemos una visión positiva en duración en nuestros portafolios, pero con expectativas más moderadas, privilegiando los tramos medios de la curva por su mejor equilibrio entre rendimiento y sensibilidad a tasas. En renta fija corporativa, mantenemos una postura neutral. Los spreads siguen en niveles bajos y no vemos espacio para compresiones adicionales. La selectividad es, por tanto, la principal fuente de valor. Elegimos emisores donde el spread compensa efectivamente por el riesgo y la liquidez. Hacia 2026 será clave monitorear las definiciones fiscales del nuevo gobierno, la reactivación de la inversión y su impacto en actividad y la volatilidad internacional. Bolsa local todavía con fundamentos favorables. Ya cerrando el año, vemos cómo el IPSA se ha logrado consolidar sobre los 10.000 puntos, restando sobre un 50% y ubicándose dentro de los mercados de mayor retorno en lo que va del 2025. Habiendo terminado el proceso eleccionario, la composición del futuro gabinete y la posibilidad de una reforma tributaria debieran ser los temas macropolíticos donde el mercado aún tenga puestos sus ojos. Sin embargo, la tendencia que tome la bolsa de aquí en más va a volver a depender en gran parte de los fundamentales de cada sector y compañía, donde creemos que Chile se encuentra en una buena posición para comenzar el nuevo año. Desde una mirada top-down, el Banco Central acaba de subir el techo de las expectativas de crecimiento a un 3%, con una inflación anclada en la meta. Además, tenemos el cobre en niveles sobre los $5 la libra y un mercado global todavía favoreciendo los activos de riesgo. En este escenario, vemos espacio para expansiones de múltiplos en la bolsa local, la que se encuentra operando en torno a las 13 veces precio-utilidad, luego del rally de este año, y que creemos podría ubicarse en torno a las 15 o 16 veces. Coffee Break, un espacio para hablar de inversiones.